Nueva clase virtual. Entonces estamos viendo el tejido vegetal. Vamos a ver el tejido vegetal. Para iniciar, pues, vamos a empezar con un concepto que se llama histología. ¿Qué es la histología, entonces? Dice que es la ciencia que estudia los tejidos biológicos, también conocida como anatomía microscópica. Entonces, esta rama de la ciencia, que se llama histología, se dedica al estudio de los tejidos, ya sea animal, vegetal o cualquier otro tipo de tejido, que pues a través de un microscopio pues se va estudiando, se va analizando cómo es su comportamiento, y esto es lo que pues nos ayuda a tener un poquito más de conocimiento sobre cómo están compuestos los tejidos, ¿verdad? Entonces, esa es la histología, ciencia que estudia los tejidos biológicos, también conocida como anatomía microscópica. Como ya les dije, para poder, tal vez nosotros si miramos nuestra piel, o si hablamos directamente sobre el tema que vamos a explicar ahorita, si miramos una hoja de un árbol o de una planta, no podemos verla o no podemos apreciarla como se debería para saber cómo es que está estructurada esa hoja. Entonces, esta rama de histología, a través de un microscopio, pues acerca más y puede determinar cuál es su estructura y cuál es su funcionamiento. Entonces, esto es muy importante porque así nos ayuda a profundizar un poquito más. Es como que le diéramos zoom o un acercamiento a las plantas o a nuestro cuerpo. Entonces, sí es bastante importante. Ahora vamos a ver también el tejido. Tejido, entonces, ¿qué es el tejido? Las células, esto es solo para repasar un poco más. Las células se combinan para formar un tejido, conjunto de células relacionadas entre sí con funciones comunes. Las distintas variedades de tejidos se combinan formando órganos. Entonces, pregunto, por ejemplo, a Miguel. Miguel, no sé si me puede responder. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe, profe. Ahorita te la voy a decir. Entonces, ¿qué tipo de reproducción sucede en un tejido? ¿Tiene alguna idea de qué tipo de reproducción sucede en el tejido o en algún tejido, ya sea de plantas o de animales? ¿Qué tipo de reproducción? No me acuerdo, profe. Bueno, ¿alguien que quiera ayudar aquí a Miguel? ¿Asexual, profe? No. Sí, por ahí va la cosa, sí. ¿Quién me habló, perdón? Marta, profe. Bueno. Sí, es asexual, que sería prácticamente la mitosis. Recordemos que hay reproducción de células. Como estamos diciendo que un tejido está compuesto por células, son muchas células. O sea que un segmento de nuestra mano está formado por muchas células. Y para que esas células se puedan reproducir, entonces debe de existir una reproducción, como le decía su compañera Marta, asexual. Y que la reproducción asexual sucede en la mitosis. ¿Por qué? Porque es necesario reproducir células idénticas, es decir, células que sean igual a la célula son copias prácticamente, son células que son idénticas a la célula madre. Entonces, todas esas células deben de ser iguales para que no prácticamente se note
donde hay una variación en nuestra piel, sino tienen que ser iguales para que pues para que tengan un mismo color, una misma forma. Entonces, sí tiene razón Marta, es una reproducción asexual, que sería lo mismo que una mitosis. En la meiosis sería reproducción sexual, perdón, una reproducción sexual que ya se necesita de 2 células y que la célula que se va a tener, pues prácticamente va a tener características de ambas células. Entonces, en este caso sería asexual, que sería entonces la mitosis. Entonces, así se forma lo que es un tejido. Así es como se forma el tejido, que prácticamente son muchas células. Entonces, eso sería con respecto al concepto de tejido. Y vamos a ver ahora lo que es, pues, el tejido vegetal. Dice, está formado por células eucariotas de tipo vegetal. Prácticamente, como les dije, que la histología estudia todo lo microscópico. Entonces, si nosotros vamos a estudiar los tejidos, significa que a la hora de acercarlo o de profundizar un poquito más sobre un tejido, vamos a encontrar que son células. Ahora bien, las células animales y vegetales están formados o son células eucariotas. Recuérdense que hace poco hicieron una maqueta donde algunos hicieron una célula procariota, otros hicieron una célula eucariota animal y otra célula eucariota vegetal. Entonces, los tejidos prácticamente van a estar formados por células eucariotas de tipo vegetal. Entonces, así se va a formar o así va a ser la estructura de los tejidos vegetales, ¿verdad? Se va a formar a través de células eucariotas. No sé si hay dudas hasta el momento con lo que se ha mencionado, con lo que es la histología, con lo que es el tejido, cómo está formado el tejido vegetal. No, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver lo que son las células vegetales, cómo se están constituidas las células vegetales. Entonces, dice que en las células vegetales hay células vivas y células muertas. Esos son los dos tipos de células que están constituidas los tejidos vegetales. Entonces, en las células vivas, pues son las encargadas del crecimiento de la planta, de la fotosíntesis, de la respiración, almacenamiento de sustancias y reparación de daños. La fotosíntesis prácticamente es la manera de cómo se alimenta la planta, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso diferente, ¿verdad? Estoy haciendo una comparación. Nosotros nos alimentamos o nos nutrimos a través de otros organismos. Por ejemplo, consumimos carne, ¿verdad? Y la carne pues tiene nutrientes y así así obtenemos energía, ¿verdad? Así tenemos nuestra alimentación. En cambio, la fotosíntesis pues es un mecanismo de las plantas para poder alimentarse. Que esto sucede a través de los rayos solares. También la respiración se da un elemento importante en las plantas, el almacenamiento de sustancias también es muy importante. Las plantas almacenan sustancias como el agua y algunos minerales de la tierra, que los almacenan para poder distribuirlo en todo el elemento de la planta. Caso comparativo con nosotros pues almacenamos también nutrientes
que nos sirven para dar energías en nuestro día a día, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes quieren ir a correr, ¿verdad? Entonces, para tener una mejor resistencia, ustedes tienen nutrientes almacenados que los van a consumir al momento de estar corriendo, ¿verdad? Entonces, para poder volver a almacenar, tienen que comer, ¿verdad? Tienen que ingerir agua o tienen que, pues, nutrirse de alimentos nutrirse de alimentos que puedan, pues, almacenar después para tener energías en algún momento dado. Entonces, las plantas también tienen lo mismo, ¿verdad? Tienen que almacenar para, pues, poder mantenerse durante el día. Y también reparación de daños. Entonces, todo esto lo realiza las células vivas, ¿verdad? Todo esto lo realiza las células vivas. Y tenemos después las células muertas, que dice que sus paredes celulares engrosadas y lignificadas. Ahora, ¿qué es lignificadas? Que han sufrido de un aumento de volumen de lignina. Dice que la lignina es haciéndose más rígida y de apariencia leñosa. Entonces, cuando, digamos, las células están muertas en una planta, normalmente esto sucede más en los troncos de los árboles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que se pone más grueso y recubre prácticamente a toda la planta o al árbol, digámoslo de esta manera, y que esto pues va a tener como que ahí va a estar las células muertas de las plantas, que en algún momento pues se va a empezar a caer, pero es parte del proceso, ¿verdad? Así como tienen células vivas, que son las que almacenan, nutren, y entre otras características de las plantas, también están las muertas, que también le dan volumen y le dan una apariencia pues como tipo leñosa. Y también dice que proporcionan soporte y resistencia a las plantas y forman vasos conductores para la savia bruta. Ahora, ¿qué es? Esto se lo voy a volver a decir más adelante, pero se los voy a dar como de una forma introductoria. Entonces, ¿qué es la savia? La savia prácticamente son los elementos que obtiene la planta, como por ejemplo el agua y algunos minerales de la tierra. Entonces, esa combinación de agua y con los elementos minerales que absorbe la planta de la tierra, con el agua, forman lo que es la savia. Eso es la savia. Entonces, o sea, ya resumiendo un poquito, la savia sería entonces agua y minerales de la tierra, que se unen para formar pues lo que es la savia. Entonces, las células muertas son prácticamente, le dan grosor a la planta y también le proporciona soporte y resistencia a la planta. Entonces, eso sería en el caso de células vivas. Así es como está constituido las plantas. Está constituido por células vivas, que ya dijimos que son las que almacenan, proporcionan nutrientes, y también están las células muertas que al final pues le dan un aspecto más grueso y también les proporciona resistencia y protección. Entonces, eso sería las células vivas y células muertas. Ahora, con lo que voy a mencionar ahorita son la clasificación de los tejidos. La clasificación de los tejidos, como bien se puede decir en los seres humanos, haciendo la comparación, en los seres humanos existe tejido óseo, tejido muscular y eso es por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, las células que forman el tejido óseo, es decir, el tejido de los huesos,
son distintas a las células del tejido muscular. Tienen formas distintas y también tienen funciones distintas. Pero les hago esta mención o les digo esta comparación porque les digo que nosotros tenemos diferentes tejidos formados por células. Así también están las plantas, tienen diferentes tejidos que tienen diferentes funciones. Entonces, vamos a ver la clasificación de los tejidos de las plantas, que se clasifican de dos maneras. Están el primero que se llama embrionarios o merestemáticos, y también tenemos los permanentes o definitivos. Esos son los dos tipos de tejidos que tienen las plantas. Número 1, embrionarios o merestemáticos, y número 2, permanentes o definitivos. Entonces, en el caso del tejido embrionarios o meristemáticos, que sería este de acá, pues tenemos que una definición sería que sus células poseen la capacidad de dividirse. Son células pequeñas de pared celular delgada, con vacuolas pequeñas y nucleolos grandes. Pueden ser de dos tipos. Dice meristemos primarios y meristemos secundarios. Entonces, las características de los tejidos meristemáticos es de que, número 1, poseen la capacidad de dividirse. Número 2, que son células pequeñas. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, que son células pequeñas. Y número 3, que esas células tienen pared celular muy delgada. O sea que si hablamos de que si estas células quieren proporcionar rigidez, por ejemplo, no lo van a lograr porque tienen una pared celular muy delgada. Entonces, esta es una característica de este tipo de tejidos de meristemáticos, que sería entonces que tienen una pared celular delgada. También dice que también tienen vacuolas, pero son muy pequeñas y que tienen núcleos pues muy grandes. Entonces, hay una diferencia en este tipo de tejidos. Como ya les dije, cada tejido según dónde se encuentre la célula, pues así va a ser su forma, ¿verdad? Porque va a tener ciertas características. Entonces, estas serían unas características que tienen la capacidad de dividirse, que son pequeñas, que tienen pared celular muy delgada, que cuentan con vacuolas pequeñas y núcleos muy grandes. Y puede ser de dos tipos. Pueden ser de primarios y también pueden ser secundarios. Entonces tenemos los primarios y los secundarios. Entonces, eso sería en el caso del tejido meristemáticos. Y vamos a profundizar un poquito más, que sería meristemos primarios, que dice lo siguiente. Dice, responsables del crecimiento del embrión en la semilla y del crecimiento en la longitud de la planta. Se localizan en la raíz y en las yemas del tallo. Apicales en el extremo y axilares como bases de futuras hojas y ramas. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentra este tipo de tejido? Prácticamente este tejido dice que se localizan, se los voy a señalar, permítame un momento, se los voy a señalar. Bueno, prácticamente este tejido primario
que sería meristémico primario, se encuentra, dice, se van a encontrar en dos partes. La primera parte sería en la punta de las hojas. Digamos, aquí con el cursor estoy señalando dónde se va a encontrar. En la punta de las hojas. Y también dice que se va a encontrar en la punta de la raíz. También estamos acá. Entonces, este sería, si le damos un acercamiento, pues va a ser de esta manera que tenemos acá. Y digamos, en el caso de las hojas, pues va a tener más o menos esta forma. Entonces, apicales sería en el sentido aquí sería aquí en la punta de la hoja. Esos serían apicales. Y axilares, pues sería aquí en el otro extremo de lo que es la raíz, ¿verdad? Entonces, esos serían los meristémicos primarios, los tejidos, que ¿cuál es la función? Lo que va a determinar es darle la longitud a las hojas. Por ejemplo, este es el que va a determinar qué tan larga va a ser la hoja. O también, por ejemplo, qué tan profunda o qué tan larga también va a ser el tallo, ¿verdad? En este caso, que aquí va a ser qué tan largo va a ser el tallo o también qué tan alargada pues va a ser, por ejemplo, la raíz. Este es el tipo de tejido que determina entonces la longitud de la planta, el tamaño de la planta, el tamaño de la hoja, el tamaño del tallo. Entonces, ese sería con el primer tejido que sería meristemático. Perdón, aquí está. Meristemos primario, que ya les dije que sería este. Y tenemos también el meristemos secundarios, ¿verdad? Que sus células proceden de otras células adultas que recuperan temporalmente la capacidad de reproducirse. Dice que son las responsables del crecimiento en grosor de la planta y de forman nuevos vasos conductores. Entonces, esta función o este tejido lo que hace es que aumenta el grosor de la planta y que le da forma a nuevos vasos conductores. Ahora, yo les había mencionado que, digamos, digamos, las células que constituyen a los tejidos vegetales están las células, o están las células vivas y las células muertas. Y les había dicho que las células muertas pues van a dar un engrosamiento de la planta. Y aquí también dice que este tipo de células le va a dar un grosor a la planta y que le va a dar forma a nuevos vasos conductores. Es decir, de que no es que vaya realmente a proteger, sino solo realmente le va a dar el grosor a este tipo de células. Estos, digamos, vasos conductores que dice acá, pues los vamos a ver más adelante, vamos a ver para qué sirven. Prácticamente, el nombre que tiene acá, pues lo define, conducen, conductores, son los que van a transportar los nutrientes, pero hay unos vasos conductores, pues van a ser delgados y otros que van a ser gruesos. Lo que va a determinar si va a ser delgado o grueso, prácticamente va a ser estos meristemos secundarios, son los que va a determinar si van a ser gruesos. Y los meristémicos primarios, si hacemos un repaso de esto que le estoy diciendo, podemos decir de que existen dos tipos de tejidos en los vegetales. Tejido meristemáticos, que sería el primero, y tejido permanentes o definitivos. Estábamos diciendo que los meristemáticos se van a dividir en primarios y en secundarios. Los primarios
prácticamente van a definir la longitud de la planta o la longitud de la hoja. ¿Qué tan larga puede ser la raíz, el tallo o la hoja? A eso es lo que, pues esa es la función del meristemático primario. Y el secundario, pues van a definir, así como algunos definen el grosor o el largo, perdón, el secundario van a definir el grosor, qué tan grueso puede ser algunos elementos de la planta. Entonces, el primario. Profe, una pregunta. El tejido meristemo secundario, ¿en dónde se encuentra? Ese se va a encontrar en cualquier tipo de célula. Ahora bien, más adelante les voy a mostrar unas imágenes de, digamos, aquí, digamos, en el caso de los secundarios, les dije que aquí, digamos, dice el crecimiento del grosor de la planta y da forma a nuevos vasos conductores. Digamos que los vasos conductores son como unos tubos que están en el interior de la planta, que es ahí donde pasa todo lo que son los nutrientes. Entonces, ese vaso conductor puede ser muy grueso o puede ser muy delgado, pero si es grueso es porque este tejido secundario meristemático lo definió así. O también puede ser, por ejemplo, pero prácticamente usted me está preguntando, ¿dónde lo puedo encontrar? Básicamente en toda la planta, solo que, como les decía, hay como digámoslo, un tubo dentro de la planta que su grosor va a depender del tipo de tejido que tenga, ¿verdad? Si es secundario es porque va a ser grueso. Entonces, más adelante, bueno, con otra imagen, pues tal vez me va a entender mejor, no sé si le resolví la duda. Si no, tal vez para explicarlo un poquito mejor, voy a hacer un pequeño... ¿Dónde estará la...? Bueno, digamos para responder su pregunta de dónde se encuentra el tejido meristemáticos secundario. Digamos que esta es una planta, digamos. Voy a dibujar, aquí hay una planta y aquí tenemos pues, digamos unas hojas y pues más o menos esta es la idea, ¿verdad? Entonces resulta que aquí dentro del tallo, digamos, del tallo de esta planta, no sé si lo estoy dibujando bien, pero bueno, estoy dibujando mal. Digamos que aquí dentro de la planta hay como que un tubo, digamos, que este tubo va a tener un grosor. Se los voy a tal vez a dibujar acá. Este va a tener un grosor, digamos que este sea el tubo, pero entonces el tubo, digamos, si le hago un acercamiento, entonces va a tener como que este tipo de grosor, ¿verdad? Entonces, este es el tubo. Entonces, este es el grosor que se va a definir digamos, en el caso que se va a definir por medio del meristemático secundario, el grosor. Es como también, digamos, esta hoja, digamos, aquí tengo esta hoja, ¿verdad? Aquí tengo esta hojita acá. Y si yo pusiera de lado la hoja, es decir, si yo lo mirara, no así toda esta parte, si yo no mirara esta parte, sino yo mirara,
digamos, esta orilla, si yo la mirara del lado así como de perfil, me quedaría más o menos de esta forma, ¿verdad? Tendría como más o menos este grosor. Entonces, este grosor de la hoja, que nosotros, pues si nosotros agarramos una hoja, miramos que es muy delgadita. Las hojas son muy delgadas. Pero también si somos muy observadores o si podemos comparar, hay unas hojas que son más gruesas y otras hojas que son más delgadas. Pues el grosor de eso va a estar definido por el tejido meristemático secundario. Así como les dije que el tejido meristemático primario es el que define el alargamiento de la hoja, del tallo, de la raíz, o sea, va a definir qué tan larga puede ser una hoja o qué tan larga puede ser un tallo o una raíz, que se define prácticamente por el meristemático primario. Entonces, el grosor de cada uno de estos elementos de la planta va a estar definido por el meristemático secundario, que sería entonces el grosor de cada uno de los elementos que compone la planta. Por eso les decía de que va a ver si la mejor idea para tener de todo esto es comparar. Si nosotros comparamos una hoja de una cierta planta con otra de otra clase, posiblemente vamos a tener que una sea más delgada o también la otra puede ser más gruesa. Entonces, ese grosor, o también en la raíz, ¿verdad? La raíz puede ser más gruesa o puede ser más delgada, pero va a depender entonces del tejido meristemático secundario, que le va a dar el tipo de grosor. Entonces, no sé si resolví su duda. Sí, profe, gracias. ¿Logra ver mi pantalla, perdón? No, profe. Bueno, ahorita vamos. Bueno, entonces ya miramos los tejidos primarios o meristemáticos. Ahora vamos a ver los permanentes o definitivos. Entonces, bueno, esto ya lo miramos. Ahora vamos a ver los permanentes o definitivos. Ahora, una definición de este tipo de tejido dice que también es conocido como tejidos adultos. O sea, que si ustedes se ponen a investigar en internet, pueden aparecer como tejidos adultos también a este concepto que digamos permanentes o definitivos. Los tejidos permanentes o definitivos también aparecen como tejidos adultos. Dice que son aquellos permanentes o de duración en la planta y están compuestos por células más grandes que las embrionarias. Esto a su vez puede ser. O sea que los tejidos adultos o los permanentes, dice que están compuestos por los tejidos parenquimáticos, tejidos de protección o superficiales, tejidos de sostén o colenquimas y también tejidos conductores o vasculares. Entonces, si nos damos cuenta, existen dos tipos de tejidos hay tejidos que generalizan, ¿verdad? Que existen dos. Por ejemplo, tenemos los maristemáticos, que si lo recordamos acá, meristemáticos, perdón, y también tenemos los permanentes o los adultos, ¿verdad? O también los definitivos. Tienen diferentes nombres, pero generalmente existen dos, ¿verdad? Los meristemáticos y también los permanentes. Entonces, si hablamos de los permanentes, dice que se dividen en 4 tipos de tejidos, ¿verdad? Según el tipo de célula que tienen. Tenemos el
parenquimáticos y también tenemos los de protección, los de sostén y también los conductores o vasculares. Entonces vamos a empezar con con el tejido parenquimático. Dice que está formado por células que se encargan de la nutrición y de la acumulación de reservas. Entonces, como yo les decía inicialmente, nosotros almacenamos nutrientes, ¿verdad? Para cuando nosotros queremos correr y para no quedarnos en el camino. Pues las plantas también almacenan nutrientes. Que este sería este tipo de, sería parenquimático. El parenquimático prácticamente, ¿cuál es la función de este tejido? Almacenar nutrientes y reservarlos. Entonces, ¿cómo se vería prácticamente microscópicamente este tipo de tejido? Sería, estas serían las células, miren. Estas como circulares que tenemos acá. Estas circulares serían las células. Las células, por la forma que tienen algunos, como hablábamos de que algunas células pues van a tener una pared celular muy delgada, entonces lo que va a determinar es de que no van a tener pues su forma pues puede tener, no puede tener una forma definida, entonces van a quedar unos espacios intercelulares, es decir, estos pequeños espacios que quedan en la unión de cada célula. Pero dentro de esas células va a existir lo que son, lo que va a ser van a almacenar lo que son nutrientes. Por ejemplo, aquí tenemos el almidón, que sería un tipo de nutrientes. También pues van a tener lo que es la clorofilia, que la clorofilia prácticamente es un elemento que le da, es de color verde, y ese elemento es el que le da color verde a las plantas, o le da color, esa tonalidad a las hojas, a todas las plantas. Es esa clorofila. Entonces tenemos que el parenquimático prácticamente es almacenar nutrientes, ¿verdad? Son células que almacenan nutrientes, y ya de ahí tenemos el tejido de protección, que aquí en el mismo nombre pues va a definir cuál es su función. Dice, están constituidos por células que recubren la planta y la aíslan del medio externo. Entonces, el tejido de protección prácticamente es lo que va a rodear a la hoja, al tallo o precisamente a la raíz. Eso es lo que va a proteger digamos, en el caso de las plantas, que va a estar formada por la epidermis, exodermis y el suberoso. Entonces, aquí tengo una imagen donde podemos apreciar cómo se distribuye cada capa de este tipo de tejido. Digamos, aquí tenemos una hoja, aquí tenemos el ejemplo de una hoja, y que si nosotros miramos lateralmente esta hoja, tiene esta forma lateral, pues si le damos un acercamiento, tenemos que aquí hay una capa, miren esta capa de aquí arriba. La de aquí arriba se va a llamar epidermis. Esta de aquí abajo, o sea, la parte trasera de la hoja, se va a llamar exodermis. Entonces, la epidermis es la capa superficial que está aquí encima de la hoja. Y esta capa, pues prácticamente lo que va a hacer es proteger en sí a la misma hoja y todo lo que tiene adentro. Porque, por eso no sé si han dado cuenta, pero hay algunas hojas que tienen como un tono brilloso. Pues ese tono brilloso prácticamente sería lo que es la epidermis. Es una capa muy delgada, pero que protege. Y pues en el caso de la exodermis, que es la parte del revés de la hoja, o la parte de abajo de la hoja, tiene estos como que círculos más grandes que tenemos acá, que miramos acá, que serían los
el estiolo, que prácticamente estos sirven como evacuación al exceso de, digamos, de agua que tenga la hoja. Cuando existe un exceso de agua, entonces va a salir o se va a drenar por estos orificios que tienen acá, que nosotros no lo podemos apreciar pues así a simple vista, pero tiene estos espacios que los va a sacar a través de estos orificios que se llaman ostiolos. Entonces, eso sería, y la suberoso pues sería toda esta capa que está aquí en medio. Tenemos acá. Entonces, y estas pues son las células adyacentes, es decir, las células que van formando este tipo el tipo de hoja, ¿verdad? Pero sí encontramos estos de acá en medio, o estos orificios que, como ya les digo, sirven para evacuar el exceso de nutrientes, o en el caso de las plantas, el exceso de agua que puedan tener, ¿verdad? Entonces, es como que cuando nosotros sudamos y empezamos a como que agua, ¿verdad? Pero realmente no es agua, sino es es un elemento pues químico que está compuesto desde nuestro interior. Entonces, así sería la capa protectora o el tejido protector de la planta. Aquí lo pudimos apreciar por medio de una hoja. Por medio de una hoja de un árbol podemos apreciar de que la parte de arriba está compuesta por la epidermis, la parte de abajo está compuesta por la exodermis y el suberoso que está pues compuesto de en medio. La exodermis, como les decía, pues tiene estos orificios o estos elementos de acá que sirven para evacuar el exceso de nutrientes o el exceso de agua de las plantas. Eso sería el tejido de protección. Y tenemos el tejido de sostén, que como su nombre lo dice, ahí explica de una su función, ¿verdad? Que está compuesto por células de paredes gruesas y de forma alargada que otorga rigidez a la planta. Entonces, digamos, esto viene relacionado a lo que es solo que aquí estamos detallando un poquito más. Digamos aquí, este tipo de tejido, como su función prácticamente es darle sostenimiento a la planta, que esté prácticamente rígida y que no se caiga o que se mantenga, pues, digamos, en el caso de las hojas, que se mantengan en el aire, digamos, esa característica de las plantas va a estar otorgada por el tejido de sostén, que si nosotros miramos esta imagen de acá, podemos apreciar de que las células de acá son mucho más grandes, que serían estas de acá. Estas son células. Entonces, estas son las que van a prácticamente a darle, por ser más grandes, van a darle sostén o rigidez a la planta, por ser células un poco más grandes. Y en estas células es donde les mencionaba, está ahí adentro es donde se tiene la clorofila. Y ese elemento es el que le da color verde o le da una tonalidad verde a las plantas. Entonces ahí está este elemento que se llama clorofila, que ese es el que le da color, apariencia de color verde a las plantas. Y tenemos ya de último tenemos el tejido conductores. Y aquí tenemos el tejido conductor, que dice que están formados por células cilíndricas. Dense cuenta que según la función y la posición que va a tener la célula, así va a ser su forma. Entonces aquí en este caso está formada por células cilíndricas, que se unen y forman tubos o conductos por donde circulan los nutrientes. Entonces, como yo les explicaba, ¿verdad? Que aquí el grosor, digamos, de este tallo, que aquí tenemos
este cuadrito rojo que se extiende y tenemos un segmento del tallo, que este tiene un grosor y que ese grosor va a estar definido por el tejido meristemático secundario, que va a definir si va a ser un tallo grueso o un tallo delgado. Eso es lo que lo va a definir nada más. Así como el tejido meristemático primario define la longitud o el alargamiento del tallo o de la hoja. Pero como aquí estamos profundizando un poquito más, entonces decimos de que ahora en el tejido, en el tejido conductor, pues vamos, o en el tejido adulto, que forma parte del tejido adulto, pues vamos a tener prácticamente esta, permítanme un momento. Bueno. Entonces, pero les decía que acá, digamos, dice, formada por donde circulan los nutrientes. Y tenemos aquí un dato, pues, importante que dice, xilema dice que es savia bruta. O sea que la xilema es savia bruta. ¿Y qué es la savia? Yo les había dicho que la savia es agua y minerales absorbidos del suelo. O sea que la combinación del agua con minerales del suelo forman lo que es la savia. Pero cuando hablamos de bruta es la que se obtiene del medio exterior, digamos. Entonces el xilema absorbe esos elementos o esa savia del medio exterior. Ahora, el floema dice que es la savia que se elabora en el interior. Ahora, en el floema, ¿qué es lo que sucede acá en el floema? Es prácticamente lo de la fotosíntesis. Que digamos, los rayos solares atraviesan las hojas o en sí la planta, algunos rayos logran pasar, otros rayos no, y todo eso se vuelve después en nutrientes o en energía para la planta. Entonces, eso sería floema, savia elaborada, o sea, nutrientes elaborados. En cambio, acá sería xilema, savia bruta, es decir, elementos que absorbe la planta, pero no lo elabora, sino simplemente lo absorbe. Entonces, entonces aquí tenemos que el conductor prácticamente, si miramos aquí un poco más a profundidad, el xilema es esto rojo, miren, es esto rojo, que va a absorber los nutrientes de la tierra y el agua, y los va a distribuir en toda la planta. Entonces aquí tenemos que aquí entra por el xilema, que sería esto rojo, y los distribuye en toda la planta, en las hojas y en el tallo y en todo. Y el floema sería el verde, esto verde que tenemos acá. Y el floema, como les dije, es lo que se elabora, es los nutrientes que se elaboran. Entonces, estos van a entrar, digámoslo, van a entrar a través de los rayos solares y van a interactuar con las células que almacenan nutrientes. Van a formar unos componentes que van a ayudar a la planta. Entonces, como les decía, que hay células o hay tejidos ahí que almacenan nutrientes y que van a prácticamente a pasar acá por el floema, pero que van a ser savias elaboradas, y el xilema que van a ser savias brutas, que nada más las van a absorber. En cambio, la floema sí las van a elaborar. Entonces, eso sería por el tema de hoy. No sé si tienen alguna duda. Bueno, ¿no tienen dudas? No, profe. Bueno, está Brian, Dulce, Marta, Miguel. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Bueno, muchas gracias por su tiempo.
Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase. La tarea se las voy a asignar posible, yo creo que está para el día viernes.